Y vamos a comenzar escuchando en primer lugar a Salvador Casquero, a continuación Nicolás Moya y a Jaime de Jaraíz. Salvador, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a la Universidad Internacional de La Rioja, a Bosco y a Pablo por haberme invitado y por permitir compartir mi experiencia. Yo soy, como ha dicho Fran, soy uno de los fundadores de Together, que somos la primera plataforma bancaria, financiera, colaborativa pues del mundo, ¿no? Donde nuestros clientes van a ser los dueños del banco y donde tenemos una misión que es tan ambiciosa como suena, ¿no? Que es facilitar o acelerar la transición del mundo hacia las nuevas economías descentralizadas, ¿no? La verdad es que tenía preparada una presentación, pero dado que el título del foro es el liderazgo en la era digital, voy a contar mi experiencia, ¿no? De cómo estoy liderando junto con Luis Estrada, uno de mis socios, y Ramón Ferraz, el director general de la compañía, cómo estamos liderando el cambio, ¿no? Y lo voy a hacer en base a mi experiencia, ¿no? Como has dicho antes, tengo un currículum muy extenso, no porque sea una persona espectacular, sino simplemente porque soy muy mayor. Y normalmente cuando contaba mi currículum, tardaba, a medida que va pasando el tiempo, cada vez tardó más, hasta que hace unos años se acuñaron una palabra que es fintech. Y dejaron reducida mi currículum a esa palabra, ¿no? Porque he pasado el 80-90% de mi vida profesional en el sector financiero y luego un 5, un 10% en el tecnológico. Y como suelo decir, robándole muchas horas al sueño para aprender tecnología, ¿no? Yo soy, como has dicho, soy ingeniero industrial, me gusta mucho la tecnología y combinando mi experiencia en el sector financiero, mi conocimiento de la tecnología, y sobre todo mi experiencia en la vida, ¿no? Pues he encontrado los distintos argumentos para montar Together, ¿no? Como digo, el mayor reto con el que me he encontrado es, con mi edad, adaptarme al cambio, ¿no? Estamos ahora mismo, la era digital para mí es una revolución industrial. Habréis oído muchas veces que estamos en la cuarta revolución industrial y os aseguro que lo es, ¿no? Porque se han dado todos los ingredientes que tiene una revolución industrial. La primera, los cambios tecnológicos. Yo empecé a trabajar en el año 94, hace ya muchos años, empecé a trabajar en JP Morgan, que en aquella época era la mejor fintech que podíais conocer. La parte financiera no hace falta que la explique porque es uno de los bancos de primer nivel, y la parte tecnológica se justifica por las inversiones tan bárbaras que tenían en la parte tecnológica, pues en servidores, comunicaciones, analistas, ingenieros, ¿no? De hecho, teníamos al lado de la sala de tesorería, teníamos una sala de servidores que os aseguro que a día de hoy es la envidia del mismo Google, ¿no? Y JP Morgan, que era un banco líder, que era un adelantado a su tiempo, empezó a hacer arrancó una tendencia, ¿no? que ha sido hoy lo que ha derivado en el famoso desagregación bancaria, ¿no? El unbundling de los bancos, que es el outsourcing de la tecnología. Como os digo, era una fintech, ¿no? Porque tenía la parte financiera y tecnológica absolutamente imbrincadas, y empezó a hacer outsourcing de la tecnología, es decir, empezó a separar el desarrollo tecnológico del desarrollo financiero, ¿no? Y lo que ocurrió es que la tecnología en aquella época se empezó a convertir en algo caótico, ¿no? Porque desde el momento que dejó de estar controlada por una entidad, sino que lo abrió el mundo, ¿no? Pues dio lugar a que a dos señores en su garaje hacen una página en blanco, una caja y un botón de buscar y montan la mayor compañía del mundo, que es Google, ¿no? Entonces a mí me motivó en esa destrucción financiera que ha dado lugar a la desagregación bancaria y a la aparición de cientos de competidores llamados fintechs, ¿no? Que son eminentemente tecnológicos, pues determinó que yo no iba a hacer nunca un fintech, sino que iba a hacer una compañía tecnológica, ¿no? Que es eminentemente lo que somos en Together. La segunda parte de mi vida profesional es el haber estado en un sector financiero. Me ha hecho entender muy bien la regulación. De hecho, el último año que pasé en banca, los últimos años que pasé en banca, diría que el 60, el 70, 80% del presupuesto estaba dedicado a la regulación. La economía, el sector financiero está en un sector que es el sector de la economía y son ciclos, ¿no? Tienes puntas de iceberg de economía sobrecalentada y después tienes los valles, ¿no? Profundas, depresiones profundas de economía deprimida, ¿no? Y en esos valles, sobre todo en esos pozos, ¿no? de economía, los reguladores han entrado a proteger al ciudadano, ¿no? A proteger al individuo, ¿no? Porque se han cometido muchos desmanes. Es verdad que la banca, gracias a la banca estamos donde estamos, pero también es verdad que los reguladores también tratando de ayudar a la banca y tratando de que todo
siguiese adelante, pues también han olvidado muchas de sus funciones. Y la cuestión es que la regulación en cada una después de las crisis, ¿no? Pues era más restrictiva y bloqueaba más a los bancos, ¿no? Con lo cual entendí que no me tenía que meter nunca en una regulación demasiado intensa, ¿no? En tercer lugar, también he asistido y hemos asistido todos a los cambios sociales, ¿no? Los cambios sociales que van desde las tendencias famosas de tendencias de do it yourself. Ahora yo no me voy al Corte Inglés a montarme un viaje, sino que me lo hago yo solo, ¿no? Y eso también lo estamos viendo en el sector financiero, ¿no? Ya la gente elige sus propios productos, decide con quién contrata, y empieza a buscar otro tipo de experiencias, ¿no? Es un cliente mucho más digital, es un cliente que exige mucha más transparencia, que exige inmediatez, ¿no? Es decir, unos cambios de la propia sociedad y de la propia evolución del individuo, ¿no? En cuarto lugar, hemos tenido los cambios culturales, ¿no? El Internet, cuando yo conocí Internet, que fue cuando empecé a trabajar en JP Morgan, lo primero que me di cuenta es que todo era gratis, ¿vale? Era todo gratis total, era la cultura del gratis total. Entonces, claro, cuando empecé a pensar en Together, digo, ¿cómo monto un negocio donde todo es gratis? Donde si no es gratis, si pones un margen o pones una comisión, te van a desintermediar, ¿no? Y aquí la tecnología vuelve a ser un salvavidas, ¿no? Para los nuevos modelos de negocio, donde trasladas un modelo de negocio de margen o de comisión a un modelo de incentivos, ¿no? Y en último lugar, y diría que es el más importante en una revolución industrial como la que estamos, son los cambios económicos, ¿no? Si pensamos, yo desde hace muchísimo tiempo entendí cuál era la función principal de la banca, que es promover la economía. La economía va de una sola cosa, es de alguien que produce y alguien que consume, de poner un canal de distribución entre ellos, regarlo con una cosa que se llama dinero y fomentar la transacción, el intercambio. Antes lo decías con una vaca que querías cambiarlo con una gallina, después encontraste representaciones de valor con saquitos de pimienta, de sal o piedras, después alguien muy listo se inventó las moneditas con valor intrínseco porque estaban hechas en cobre, plata, oro, después nos inventamos el dinero en papel que seguía teniendo valor intrínseco porque estaba avalado por el oro, hasta que en 1970 con Bretton Woods se rompió ese enlace, ¿no? Y surgió el dinero fiduciario, ¿vale? Y surgió una nueva forma de crear economía, ¿no? Una forma de crear economía basada en un subyacente que se llama tipo de interés, con unos agentes que eran los bancos centrales y que de verdad permitieron, pues, el estado de bienestar en el que estamos, ¿no? Pues los bancos le daban todas las herramientas, productos y servicios al productor para que pudiera producir, y le daban todas las herramientas, productos y servicios al consumidor para que pudiera consumir, ¿no? Pero de repente ocurrió que en el año 2008, por ese cambios tecnológicos, ¿no? Lo que os he dicho antes, ¿no? del desarrollo caótico tecnológico, pues unas personas en su casa, un tal Satoshi Nakamoto, o un grupo, o uno o varios, ¿no? Se inventaron un nuevo concepto de dinero, ¿vale? Crearon una nueva tecnología que se llama blockchain, que literalmente es la evolución del dinero, ¿no? Y ahí permitieron una nueva economía, ¿vale? Permitieron que cualquiera que produce pueda crear una representación de valor de lo que ha producido, y cualquiera que consume puede acceder a esa representación de valor, y lo que hacen literalmente es cambiar la economía, ¿no? Si pensamos en la economía que tenemos ahora y en la que está emergiendo, ¿no? Pero la economía que tenemos ahora, en la que está construido este mundo de bienestar, es una economía de consumo, es una economía lineal donde yo compro, uso y tiro, ¿no? Pero eso no es ni social ni ecológicamente sostenible. Y sin embargo vienen nuevos modelos económicos que son los que van a coger el mundo, ¿no? Y son los cambios que hay que liderar, ¿no? Son los que hay que fomentar porque tenemos que llegar a economías que sean socialmente y ecológicamente sostenibles, economías que sean inclusivas, economías que sean que verdaderamente empiecen a fomentar de nuevo otra vez el bienestar social y económico, y que permitan, pues, que el mundo siga avanzando, ¿no? Entonces, como os digo, pues todos estos cambios que he ido acumulando en mi experiencia profesional y personal son los que me han permitido arrancar Together, ¿no? Liderar el movimiento de Together.
Pero lo más importante de Together no es la idea, no es mi experiencia, sino es lo que me ha pasado después, ¿no? Muy poco después de decidirme a montar Together, di con un socio, ¿no? Que además es un socio espectacular, es un socio tecnológico, que es Luis Estrada, y digo que es espectacular por varios motivos. El primero porque tiene varias empresas y no se le ha ido ni uno solo de sus empleados desde que las montó, ¿no? Lo cual indica el tipo de líder que es, ¿no? Lo segundo porque es un tío que es capaz de hablar en 5 idiomas, o sea, de tocar 5 instrumentos y cantar en 5 idiomas, ¿no? Que eso es a mí una cosa que me ha sorprendido siempre, ¿no? Y en tercer lugar, y más importante, que ha sido el socio perfecto para poder arrancar Together, ¿no? Porque es un socio tecnológico y es un socio que ha sabido empezar a construir, ¿no? Empezar a ejecutar, ¿no? Pues todos estos cambios, ¿no? Que insisto que he ido acumulando a lo largo de mi vida. Poco después, ¿no? Bueno, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Se unió a Together el director general, que es Ramón Ferraz, que lo mismo, ¿no? Es una persona sorprendente por su capacidad de análisis, viene de IT Kearney, y por lo bien que me comprende, ¿no? Yo hay muchas veces, a pesar de que ya soy muy mayor, mi cabeza muchas veces se va al año 2025, 2030, ¿no? Y juego en esos dos mundos, en el mundo antiguo y en el mundo libertario, ¿no? Y la verdad es que Ramón es alguien que sabe traerme de ese mundo y traerme a aterrizar los conceptos, ¿no? Y empezar a construir, insisto, Together, ¿no? Y luego, aparte, insisto, de este socio, de haber metido también al director general, por supuesto, para liderar un cambio, para liderar una compañía, por supuesto, es el equipo, ¿no? Y una de las cosas que hemos encontrado y que hemos conseguido en Together es formar un equipo que esté comprometido, que esté entregado, que sea tremendamente noble, que crea en lo que está haciendo y que efectivamente nos ayude a cambiar el mundo, ¿no? Porque de eso va el liderazgo, ¿no? De cambiar el mundo, de cambiar las cosas para que vayan a mejor, ¿no? Hace mucho tiempo, además comentándolo con Bosco, pensando cuál había sido el germen en realidad de Together, fue hace muchísimos años. Hay una cosa que me ha obsesionado desde siempre, que es el tiempo, ¿no? Cada vez que pasa, pues es el único activo que todo el mundo quiere y nadie tiene, ¿no? Y es algo que se nos va de las manos, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que los cambios están para que los hombres sepan vivir en un mundo donde puedas gestionar tu tiempo. O sea, desde luego a mí el tiempo en el que yo destruyo mis horas de vida para conseguir un Ferrari o conseguir una casa enorme, pues ya han pasado. A mí ya han pasado y estoy seguro que las nuevas generaciones tampoco lo quieren, ¿no? Y todos estos cambios yo creo que todos los cambios van dirigidos a que el hombre viva mejor, ¿vale? Y que sepa avanzar, ¿vale? Y sepa integrarse en el mundo, vivir, insisto, con los que tiene al lado, y todas las tecnologías, ¿no? Hay mucha gente que cree que las tecnologías son perversas y yo creo que no. Las tecnologías precisamente nos van a permitir desarrollarnos como personas, ¿no? Y para eso es importante, como digo, integrar los cambios, liderar los cambios e integrar a toda la gente para llevar esos cambios, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en Together. Entonces, como resumen, ¿no? Como habéis visto, me gusta mucho hablar, pero como resumen yo diría que los retos con los que me he encontrado es primero entender el cambio, ¿vale? Saber adaptarme a él, encontrar equipo y tener una pasión infinita por hacerlo, ¿vale? Porque me dijeron hace muchos años y lo vi reflejado en una persona hace muchísimos años en J.P. Morgan, cuantas más veces te caigas y más veces te levantes, más líder serás en el mundo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos promoviendo en Together. Salvador, muchas gracias. Together, las cosas se cuentan. Hay historias de management que se transmiten, pero la pasión se nota también en esta masterclass que estamos realizando a través de los líderes, que luego nos contarán muchas cosas más. Tiempo para Nicolás Moya. Muchas gracias. Bueno, pues nada, lo primero agradecer a la UNIR su invitación tan amable. Pues qué decir, la verdad es que muy de acuerdo con muchas cosas que he escuchado de Salvador. Precisamente desde la perspectiva de las empresas grandes, al final es cierto que tenemos que tener en cuenta 2 o 3 cosas que son importantes. Yo creo que efectivamente estamos ante un cambio brusco, disruptivo. Podemos decir que hay una nueva revolución, que estamos, yo no sabía si era la 4ª, la 3ª, la 5ª, pero bueno, está claro que estamos ante una nueva revolución
y que eso es importante. Hay cambios que nos están afectando de manera social, económica, tecnológica y políticamente que tenemos que tener en cuenta. ¿El por qué? Pues una cosa importante, y es que ya se ha comentado, los profundos cambios tecnológicos que se están produciendo, además, yo creo que cada vez más rápidamente, de una manera acelerada. Por decir algún ejemplo que no se haya citado, que me llama la atención, por ejemplo, la inteligencia artificial, que conjuntamente con la gran capacidad de procesamiento de datos que se está desarrollando a día de hoy y la sensorización de dispositivos. Pensemos, por ejemplo, en un teléfono móvil. Tiene un montón de dispositivos. Imaginemos un teléfono móvil que interacciona con su entorno de una manera muy sencilla, ¿no? Tiene una cámara, tiene un altavoz, tiene un micrófono, tiene un chip GPS que le permite conectarse con un satélite, tiene un acelerómetro, algo que le dice la orientación, la dirección hacia el norte, es decir, tiene un montón de dispositivos que lo sensoriza y le permite conectarse e interaccionar con el entorno. Eso lo hacen muchísimos dispositivos cada vez más. Combinado con el Big Data y la inteligencia artificial, tenemos grandes revoluciones, como pueda ser, no sé, los coches autónomos, que imaginad lo que puede significar en los próximos años. ¿Alguna otra tecnología clave? La computación cuántica. Sin entrar en tecnicismos, lo importante de esta nueva tecnología es que nos va a permitir resolver problemas que hasta ahora considerábamos que no eran accesibles por un ordenador. Decíamos que eran computacionalmente imposibles de resolver y sin embargo se van a resolver. O la medicina personalizada. Hasta ahora, ya sabéis, la mayoría de las medicinas se basan en estudios estadísticos. Hoy en día realmente el objetivo muchas veces de la medicina tiene que ver con el hecho de poder desarrollar la molécula adecuada, las dosis adecuadas para cada persona y olvidarnos un poco de la medicina estadística. Todo esto produce cambios bruscos en la sociedad y en los consumidores. Un cambio importante tiene que ver, por ejemplo, con la digitalización del dinero, que ha cambiado muy rápidamente los hábitos de la población, sobre todo porque hay un montón de servicios que han sido expuestos al móvil. Cuando algo es expuesto al móvil es muy fácil de digitalizar las transacciones asociadas a ese servicio, porque está ya un dispositivo electrónico presente. Pero fijaos, cambios importantes también en los hábitos de los consumidores, que nos están afectando a las grandes empresas. Los consumidores ya no quieren las cosas, no están dispuestos a tratar con la complejidad por obtener algo. Hoy en día esperan tener las cosas de una manera sencilla. No, pensad en un iPhone. Un iPhone no tiene manual de instrucciones y todo el mundo sabe manejarlo. Sin embargo, yo me acuerdo hace años cuando compraba un DVD, ¿qué venía al principio? Pues un manual enorme, gordísimo, y ponía lo primero: no encienda usted nada hasta que no se haya leído completamente el manual. De hecho, yo escuchaba gente que decía: joder, qué torpe soy, que no sé manejar el vídeo. Ahora lo que dice la gente es: qué torpe es el fabricante de vídeos que ha hecho un vídeo que yo no sé manejar. Y eso es un cambio de paradigma. Eso es muy importante. O, por ejemplo, el consumidor a día de hoy espera tener un rol mucho más activo. Hasta hace nada éramos pasivos a la hora de consumir un producto, pero ahora cuando consumimos un producto, ¿qué queremos? Criticarlo, puntuarlo, clasificarlo, escribir una reseña en TripAdvisor, poner estrellitas en Amazon, compartirlo en redes sociales, escribir un blog. Es decir, queremos sentirnos muchísimo más activos en el rol. La instantaneidad, otra característica que nos piden a las grandes empresas. Pensad en IKEA, por ejemplo, y cuál es la razón de su éxito. La gente quiere las cosas para allá. Antes estábamos dispuestos a esperar retrasos por un producto, por algo. Hoy en día no. La instantaneidad es un elemento. Hay otros, como la personalización. La gente quiere que los productos se adapten a ellos y a su situación contextual, cosa que antes no ocurría. Antes éramos nosotros, los consumidores, los que nos adaptábamos a los productos. Hay un montón de cambios importantes, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con el hecho que los mercados están cambiando, de ser mercados de oferta en el que había un montón de productos disponibles y había que generar un montón de productos disponibles entre los diferentes competidores y había que generar diferencias, sobre todo en base a intangibles como la marca, como el generar ciertos valores alrededor de ese producto, cuando hoy en día ya no estamos en un mercado de oferta. Hoy en día estamos en un mercado de producto, donde es el producto el que marca la diferencia frente a la competencia y eso nos obliga a profundos cambios dentro de las organizaciones. Pero además quería añadir que se están produciendo cambios importantes en los mercados. Fijaos, la mayoría de las organizaciones estamos acostumbradas a tener unos crecimientos moderados, a generar unos dividendos a las personas, a los accionistas, ¿verdad?,
a invertir en proyectos que tienen su break-even, o sea, su rendimiento a los 3, 4 años. Sin embargo, eso no es el mundo digital. Las empresas digitales están dispuestas a invertir muchísimo dinero, todos sus beneficios durante décadas. Google estuvo 11 años perdiendo dinero. Amazon, ya no sé cuántos años. Apple nunca ha repartido un dividendo. Son compañías que lo reinvierten todo. Netflix es una compañía que se apalanca, que necesita préstamos a pesar de todo lo que gana, simplemente porque entienden un modelo de crecimiento, un modelo de asignación de capital a los proyectos que es diferente al de las empresas tradicionales. O, por ejemplo, un concepto típico de Internet que es el ganador se lo lleva todo, que es un cambio en el mercado. Hay poco espacio para la competencia en el mundo digital. No caben bien 2 Googles o 2 Amazon o 2 Airbnb realmente en el mercado. Es complicado y hay muchas razones por lo que eso ocurre, pero una de ellas es porque estas organizaciones son capaces de batir fronteras. ¿Cuántísimo tiempo han tardado, por ejemplo, los retailers en expandirse fuera de su ámbito local? Mientras que Amazon ha sido capaz de expandirse en 15, 20 países en un tiempo récord, o Netflix. Son empresas que son capaces de romper las fronteras a la hora de ofrecer sus productos y servicios. Hay otras razones, hay muchas, pero eso es otra, ¿no? El concepto que llamamos de plataforma. Pero para mí, desde el punto de vista del liderazgo, han surgido 2 problemas importantes, ¿no? Son problemas que no me los invento yo, que están presentes, ¿no? La gente conoce que estos son problemas importantes. El primero es la falta de liderazgo y de comprensión muchas veces para entender cuáles son las decisiones que hay que tomar y para tomar estas decisiones ante estos enormes cambios que se están produciendo hoy en día en todos estos aspectos que he citado. La dificultad que tenemos para esa toma de decisiones en todos los ámbitos económico, político, social, tecnológico, que incluso aboca a que algunas empresas grandes vayan a la quiebra por no hacer frente a las decisiones que tienen que tomar. Y la otra, por no haber sido capaces de construir un relato hacia el público en general que haga que las personas entiendan esto como una oportunidad y no tanto como una amenaza. Por ejemplo, a mí me gusta citar el caso de los alimentos transgénicos. Según he leído, lo leí el otro día, el 88% de la comunidad científica del consenso considera que están libres de problema. Sin embargo, solamente el 20% de la población. Y por lo visto, nunca en la historia había habido tanta diferencia, tanto gap entre el consenso de los científicos y el consenso de la población a la hora de entender una tecnología. Y probablemente eso sea un problema de relato, de construcción de un relato. Para finalizar, en esta primera parte, ¿qué es lo que yo creo que deberíamos hacer las organizaciones? ¿Cómo tenemos que entender este modelo para afrontar todos estos cambios, para tomar las decisiones adecuadas? Pues voy a decir una cosa que yo llamo el manifiesto y que a la primera persona que se la escuché fue a Jeff Bezos, fundador de Amazon hace muchos años. Con el tiempo lo he transformado, lo he modificado, pero básicamente es su manifiesto. Lo primero que él dice es: obsesiónate por el cliente y no por la competencia, que es lo que decía antes, no estamos en un mercado de oferta, aunque es en el mercado en el que todos nosotros hemos crecido, sino estamos en un mercado de producto, que es diferente y tenemos que pensar mucho más en el cliente y cómo estamos resolviendo sus problemas y quizá menos en la competencia y cómo competir exactamente con la compañía de al lado. En segundo lugar, créete en la innovación, pasión por la innovación. Realmente que las compañías entiendan que la innovación es la fuente de su éxito futuro, es la fuente de su transformación. En tercer lugar, pensar a largo plazo. Ya lo he comentado antes, muchas empresas digitales han tardado muchísimos años en dar dinero. Están acostumbrados a proyectos de 10, 15 años de retorno. Hay que pensar a largo plazo en el mundo digital. Y por último, la mayoría de las empresas que yo conozco que han tenido éxito en Internet tienen un fuerte compromiso por la eficacia operacional, por la calidad que entregan a sus clientes. Todas estas empresas les preocupa muchísimo que el nivel de satisfacción del cliente sea el máximo posible. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nicolás. 4 grandes retos ante el liderazgo con un storytelling o con un relato también muy bien realizado. Tiempo para Jaime de Jaraiz. Adelante, Jaime. Muy bien, bueno, pues yo tengo una pequeña presentación para ordenar las ideas sobre el liderazgo en la era digital, sobre todo desde el punto de vista de una multinacional. Yo pertenezco a una multinacional muy grande y que se dedica a la tecnología y que en teoría pues debería
saber mucho o especular de una forma acertada pues cómo debería ser el liderazgo en este entorno. Y lo que vengo yo, que por cierto, ¿cómo pasó? Así. Lo que vengo yo es un poco a desmitificar el tema de si la digitalización lo cambia todo o no lo cambia. Es decir, ¿qué es la digitalización? Bueno, estamos en un mundo en el que tenemos muchos datos, el Big Data, tenemos la inteligencia artificial y parece que todo va a cambiar alrededor nuestro, y es cierto que sí cambia, pero cambia de una forma, bueno, pues no en lo fundamental. Es decir, ahora mismo la duda que tienes es que si la inteligencia artificial nos va a llevar a desnaturalizarnos o va a servir para ser más sociales y tener más tiempo para la vida social. Yo creo que la digitalización respecto a las empresas lo que les ha dado es un nuevo canal de venta y ha acelerado todos los procesos. Los últimos, si hablamos del management de los años 80, que estudiamos los que ya somos un poco más mayores, 80, pues de lo que hablábamos era de modelos de negocio para buscar eficiencias en el mundo, en torno a la empresa y procesos, y descubríamos pues con la metodología del caso, cuando se estudiaba así, casos específicos de empresas que habían tenido éxito y por qué habían tenido éxito, etcétera. Y al final lo que nos llevaban era a buscar una máxima eficiencia en el negocio. Y lo que ocurrió en esos años, o hasta esta fecha, es que han ido desapareciendo empresas que no eran eficientes, han ido desapareciendo empresas que no eran lo suficientemente buenas como para estar ahí. Es decir, antiguamente se podía tener una mala empresa y un mal producto y hacerse rico. Hoy en día no hay ninguna empresa que pretenda perdurar en un poco de tiempo si no es una empresa que se gestiona muy bien y de una forma muy eficiente. Y aún así, la digitalización lo que está haciendo es que el proceso se acelere para todos. Entonces, bueno, la digitalización supone un canal, una nueva forma de acercarse al mercado. Cuando estamos hablando del consumidor y los competidores, pues es claro que eso es así. Es decir, se han derribado barreras. Ahora mismo cualquiera en el mundo puede montar un negocio y hacerlo mundial en semanas, cuando antiguamente pues bastante era con montar un negocio y que fuera exitoso a nivel local, luego a nivel regional o expandirse a nivel mundial. Cuando analizamos la economía americana frente a las economías europeas, y decimos, bueno, ¿cómo es posible? El famoso sueño americano. ¿Por qué los americanos decían, bueno, solamente en América una persona puede montar un negocio y hacerse rico de la noche a la mañana? Pues no era ni más ni menos que un canal muy eficiente y muy rápido y muy centralizado que les permitía montar un negocio en Nueva York y expandirse y vender en Los Ángeles a la semana siguiente. Entonces, lo que nos ha dado la digitalización, pues eso, es un nuevo canal de venta y también un nuevo canal de comunicación, ¿no? Cómo gestionamos las comunicaciones respecto a como lo hacíamos antes, ¿no? Ahora mismo una persona puede llegar a influir a nivel mundial de una forma muy rápida, y antes, para que cualquier líder pudiera influir a nivel mundial, pues bueno, tardabas muchos años, que es lo mismo que les ha pasado pues a las empresas, como decías tú, la rapidez con la que se ha desarrollado Google, o empresas como lo que les ha costado desarrollarse pues otras empresas como General Electric, que luego se han reinventado, pero que bueno, que la evolución tardó mucho más en aparecer. Entonces, cuando hablamos de la comunicación y lo que la digitalización hace para la comunicación, he puesto aquí los tres monitos, porque es todo el mundo conoce a estos tres monos, que define mucho los problemas que podemos tener en una gran empresa a la hora de comunicar, ¿no? Y de liderar. Pues cuando hablamos de la comunicación, la digitalización en la comunicación, pues en mi multinacional, no la mía, bueno, en cualquier multinacional, pues tú tienes unos dueños que son los que se supone que son los dueños de la compañía, y por tanto son los que tienen que ver cómo está el mundo, a dónde vamos, etcétera, etcétera, pero frecuentemente, y en un entorno en el que todo va cada vez más rápido,
pues los dueños pues dejan de mirar y no ven las cosas porque están centrados en sus propios problemas. Luego tenemos el mono, que es los líderes, que son los que tienen que entender el negocio, tienen que escuchar, tienen que saber bueno, cuáles son los problemas de la organización y, por tanto, ponerles solución, pero realmente no escuchan. Y luego están la parte de los empleados, que son los que realmente aportan y que saben del negocio y que son los que están manejando el negocio de la compañía diariamente y que son los que deberían hablar y no lo hacen, no lo dicen. Entonces, si dijéramos que la comunicación o la digitalización va a hacer que la comunicación cambie radicalmente y que abrazando un entorno digital tenemos soluciones a los problemas comunes, pues yo diría que si eso fuera así, todas las empresas tendrían solucionados sus problemas de liderazgo de comunicación, porque sería tan fácil como comprar una suite y enchufarla y solucionar todos los problemas que pueda tener la compañía. La realidad es muy diferente, es decir, aunque tenemos una serie de herramientas que hace que todo se pueda hacer más fácil, más rápido y de una mejor forma, la base no cambia. Es decir, el cómo sí cambia, pero el qué, que es la base, no cambia. Por eso yo digo que si el liderazgo cambia con la digitalización o no, pues yo también aquí cuestiono el que el liderazgo cambie. Es decir, los grandes líderes del siglo pasado eran peores líderes que los líderes de un entorno digital. Pues yo creo que no, o en la antigua Roma o en la antigua Grecia. Es decir, lo que cambia es el cómo, pero no la base en sí. Nosotros entendemos que en el modelo de negocio de nuestra compañía, lo más importante para liderar empieza por uno mismo. Es decir, los grandes líderes, nosotros entendemos que las grandes compañías o las compañías en sí no tienen alma ni tienen espíritu. Es decir, no hay una compañía que tenga una personalidad, sino que son espejos de la gente que la dirige, ¿no? Es decir, cuando pensamos en Apple, pues pensamos en que Apple es los valores que aportaba su líder, ¿no? Y hacía que tuviera una propia filosofía o una propia humanidad, ¿no? Humanizamos las compañías en función de los líderes. Entonces, por tanto, entendemos que en el liderazgo y en este nuevo entorno es muy importante que empiece por uno mismo y que los líderes de esas compañías pues realmente sean espejos positivos para toda la organización. Esos líderes, por supuesto, tienen que entender de negocio y la base de todo de una empresa es el negocio, y tienen que entender los entornos y tienen que conocer de su negocio. Hay mucha gente, yo recuerdo hace muchos años, en el que en la crisis de las .com, cuando en el año 2000 la panacea era tener una página web y contar un relato, y entendíamos en ese momento que los entornos digitales eran eso, pues luego hubo una crisis porque era absolutamente vacío. No había nada detrás porque era aquí hay que estar, pero realmente no sabía que la gente por qué tenía que estar, ¿no? Es decir, tienes que estar porque tienes que entender que eso es bueno para tu negocio o no es bueno para tu negocio. Por tanto, un líder tiene que entender cuál es su negocio y todas las herramientas que pueda tener en su mano para que ese negocio vaya a mejor. Pero la parte que entendemos más importante de un liderazgo son las personas. Las empresas son organizaciones de personas que trabajan para personas y para consumidores, que son personas al fin y al cabo. Y quizá lo más complicado de liderar en cualquier entorno y más en un entorno digital es esas personas. Es decir, cómo hacer que esos líderes enganchen a la gente y les embarquen en su proyecto y que lo hagan de buena gana y no por el hecho de estar obligado. Entonces, en este mundo en el que estamos entrando,
tú puedes tener un líder que sea muy buen líder desde el punto de vista de self, que entienda muy bien el negocio y que sea muy bueno a la hora de dirigirse a las personas. Pero fracasará en el entorno digital. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es capaz de utilizar las herramientas para comunicar o para dirigirse a su entorno de la forma más eficiente. Es decir, yo puedo ser un gran líder, que no lo soy, perdona, es un ejemplo, pero yo puedo ser un líder que en el cuerpo a cuerpo puedo transmitir o puedo dar mi mensaje, pero en un entorno digital, al no conocer bien las herramientas, al no utilizarlas bien, no llego a ciertas personas, no llego a la gran mayoría, es decir, llego a muy poca gente. Entonces, lo que es importante en este cambio, en esta revolución, en la 4.0, revolución industrial, es entender muy bien que la digitalización no deja de ser nada más que el cómo y las herramientas para llegar a lo básico. Y llegar a lo básico es la relación con las personas, la relación con tus clientes y la relación con los stakeholders. Y creemos, en LG, entendemos, nosotros hablamos, somos una empresa que queremos democratizar la tecnología, o eso es lo que buscamos, que todo el mundo tenga acceso a la innovación y que la innovación esté hecha para mejorar a las personas. Y cuando hablamos de entornos de inteligencia artificial, que la gente le da un poco de, pensando que si las máquinas el día de mañana pues van a tener alma, no van a tener alma, si nos van a gobernar, nos van a gobernar, nosotros entendemos que la inteligencia artificial es algo muy positivo porque toda esa tecnología lo que nos va a permitir es tener más tiempo para lo realmente importante, que son las relaciones personales, que al final es la base del liderazgo de las organizaciones, que son las relaciones personales. Por tanto, entendemos que la digitalización o las herramientas digitales que todo líder, y sobre todo el líder presente en este entorno y en el futuro, lo que tiene que entender muy bien es de qué herramientas cuenta y cómo puede utilizar esas herramientas para llegar a los stakeholders o a la gente o a los clientes de una forma más efectiva y más rápida. ¿Qué pasa en organizaciones que piensan que no deberían digitalizarse o que no tienen esa necesidad o urgencia? Bueno, pues lo que ocurrirá es que la ola les alcanzará, porque es negar, la bomba atómica ya está inventada y no podemos desinventarla, no podemos desacelerar todos los procesos que están ocurriendo en el mundo. Lo que tenemos que hacer es adaptarlos, adoptarlos y utilizarlos de la mejor forma. De una forma muy rápida, porque al final, si no hacemos bien nuestro trabajo, si no lideramos bien, si no hacemos que nuestra compañía cambie lo suficientemente rápido, pues corremos el riesgo de desaparecer en tiempo récord. En el mundo de la tecnología, y es a lo que nos dedicamos nosotros, las inversiones son muy grandes y la ventana que tienes de oportunidad para tener el retorno es muy, muy pequeña. Por tanto, lo más importante es conocer bien al consumidor. Tienes poco tiempo para poder dirigirte a él y, por tanto, tienes que utilizar todas estas herramientas para llegar antes que los demás, de una forma más efectiva, con más conocimiento, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero que quede aquí como resumen es que con la digitalización todo cambia, pero nada cambia. Es decir, cambia la forma, el cómo, pero no cambia lo fundamental, que es el qué. Y que lo más importante de cualquier liderazgo son las personas. Y tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno para liderar de una forma mucho más efectiva y mejor, porque ahora no tenemos, no tenemos la posibilidad, no tenemos el tiempo de equivocarnos. Es decir, hay que liderar bien, de una forma rápida y mucho más conciso para, dentro de cada uno en la empresa que dirija, pues poder hacer que tu empresa triunfe sobre todas las demás, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros creemos que es la digitalización puede afectar al negocio y al liderazgo de organizaciones. Muchas gracias, Jaime. Visión del presidente y CEO de
del EG. Bueno, vamos a tiempo, vamos muy bien, ¿eh? Saludo también a todas las personas que se han ido incorporando a lo largo de la sesión y, sobre todo, seguro que estáis como nosotros, allá donde estéis, reflexionando y tomando nota de las múltiples preguntas que pueden surgir y que podéis realizar pues dentro de unos minutos, ¿no? Al terminar también esta sesión de hoy aquí en la UNIR, tendremos la oportunidad de saber cómo hacerlo mejor en esta línea con una pequeña encuesta que vais a tener para poder rellenar todos en un minuto, minuto y medio desde allá donde os encontréis. Vamos a pasar al claustro con preguntas. Yo, desde luego, tengo muchas. Profesor Cardona, decano de la Facultad de Empresa y Comunicación, y luego profesor Ortega, profesor Muñoz. Adelante con la reflexión. Vamos, te paso el micrófono. Muy bien, pues muchas gracias a los ponentes. Cada uno desde sus perspectivas. Nos habéis dicho, como veis, vuestra experiencia muy personal. Habéis hablado de pasión, habéis hablado de centraros en el cliente, no tener miedo a los que vengan por detrás. El cliente está por delante tirando de vosotros. También Jaime hablando que las bases del liderazgo son perennes y la digitalización pues de alguna manera produce unos cambios, pero son más bien en el cómo. Muy bien. Yo, desde mi posición de decano de la facultad, estaba pensando al hilo de lo que hablabais vosotros, cuál es nuestra posición y nuestra misión aquí como universidad para generar, pues, o para ayudar a generar estos líderes del futuro que cada vez pues van como más acelerados los modelos, ¿no? Solo hay que ver cómo la universidad, pues, en los últimos 300 años prácticamente hay muchas asignaturas que se han mantenido muy similares, ¿no? Y esa universidad que ha sido como el motor de la cultura y de la civilización, y no se entendía una sociedad moderna sin universidad, pues es el papel que se está quedando, ¿no? Ya hace ya una generación como que perdimos el tren de alguna manera y empiezan a salir estos Gates y estos Jobs, no en cuanto a trabajo, sino Steve Jobs y toda esta gente que realmente no acaba la universidad. Y además a mucha honra desde su punto de vista, que significa que hay un fallo, hay una falla y que se ha abierto una brecha entre el papel de conocimiento de la universidad como motor de conocimiento y de futuro se ha quedado atrás. Hay que decir que esto no se ha solucionado, sino más bien es una brecha que tiende a aumentarse con la velocidad del cambio, y nuestra labor universitaria es a toda pastilla, podríamos decir, cerrar este gap, y esto es un poco lo que estamos haciendo, y por eso estamos los académicos y las empresas y aquí desde UNIR como una universidad digital muy pegada al terreno, pues nosotros escuchamos y mantenemos al día todos nuestros contenidos, y no solamente al día, porque ahora se está pidiendo que estemos al día, pero nuestra misión es estar por delante del día, porque nosotros tenemos como el disparo de estos al plato, que el plato va volando, pero uno tiene que disparar no donde está el plato, sino más adelante, porque el plato irá llegando. Hay que disparar más hacia adelante, y a nosotros se nos está pidiendo, y nos encanta escucharos, pues, que hemos de formar hoy para el líder de mañana. Y me refiero más específicamente a cuáles son las competencias de este líder en esta era digital, y cómo nosotros tenemos esa oportunidad de ayudar a la gente a dar un paso importante, ¿no? Y yo diría un poco, volviendo a la idea del liderazgo de fondo, es el mismo, pero es distinto, pues que cuando hablamos de las competencias digitales, al final, en el fondo, la base es igual, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, toma de decisiones en entornos de alta información, de Big Data, pero al final es toma de decisiones. Necesitamos más datos y más herramientas, pero la decisión es elemento básico directivo del liderazgo y no se puede dejar.
En el momento que eso lo haga un programa, pues ya no es liderazgo, aunque lo haga muy bien. Por ejemplo, equipos que hablabas, Salvador, pues equipos, pero equipos virtuales, equipos global teams, cross-functional teams, cross-cultural teams, porque estamos hablando de squads, estamos hablando de equipos que se montan y se desmontan. Lo que era la dirección de equipos hace 10 años no se parece en nada a los equipos Lean que aparecen y desaparecen, y que eso requiere un liderazgo un poco diferente, ¿no? Estamos hablando también, pues cómo no, la comunicación, ¿no? Al final, pero que es una comunicación que va a ser digital, que va a ser en canales y en formatos como el que estamos haciendo aquí, formato streaming. Bueno, pues hemos de también, pues nuestros alumnos aprenden todas estas competencias a tomar decisiones en equipos, a resolver casos en clases virtuales, a entre ellos, digamos, convencerse entre ellos a través de tecnología, porque cada uno puede estar en un continente diferente y tienen que resolver un problema. Esto yo creo que un poco, y es lo que intentamos hacer, y sobre todo me parece importantísimo en la era digital desde el punto de vista del liderazgo, no ya lo que ha sido de siempre, que es la negociación, sino más bien la capacidad de llegar a acuerdos y de motivación, que es como un poco más allá, ¿no? Y como en nuestro entorno también de universidad hemos de ser capaces de ampliar la mente de la gente para que no busque solamente un win-win. Esto es lo máximo que ha llegado al mundo de la negociación, el win-win. Tú ganas y yo gano, ¿eh? Entonces yo he de conseguir que tú ganes algo para que tú me dejes ganar a mí. Pero esto se está quedando corto. No es como decía Nicolás, que hay que mirar a largo plazo. O sea, hemos de ayudar a la gente a tener una manera... O sea, el mundo se está, digamos, haciendo tan pequeño y somos gente tan diversa que ya no es suficiente aquello que nos enseñaron del win-win, sino hemos de ser capaces de estar con la gente, de mirar a los clientes internos y externos y encontrar puntos de acuerdo que sean acuerdos de superación, no de mínimos, de decir, pues yo te he dado algo, tú dame algo a mí. Esto ya no va a atraer a esta nueva generación, ¿no? Bueno, pues por aquí iban mis pensamientos, decir, oye, desde universidad tenemos un reto impresionante, un reto histórico. La innovación se nos escapa por momentos, pero vamos corriendo detrás, y nosotros desde una universidad moderna, digital y muy pegada al terreno, contando con vuestra ayuda, os prometemos que os vamos a generar ese talento que vais a necesitar vosotros en 5 y 10 años. Muchas gracias. Pues toma de decisiones en tiempos de rapidez. No sé si quiere matizar alguien o alguna reflexión rápida. Os pido en síntesis a lo que ha dicho el profesor Cardona. Jaime. Yo decir que Steve Jobs y Bill Gates ha habido en la historia del mundo millones. Lo que pasa que lo que ocurre es que ahora mismo nosotros a nivel mundial hemos descubierto a esas personas, pero eran gente que ha montado empresas en países remotos, en países y han hecho, sin haber ido a la universidad, han hecho grandes empresas. Es decir, que eso siempre ha ocurrido. No creo que haya ahora una mayor falla que antiguamente. Es decir, ha habido empresarios que tenían grandes empresas que vivían en un pueblo de Castilla y lo hicieron sin conocimiento, ¿no? Eso ha ocurrido. Yo creo que en lo fundamental nada cambia, pero que a lo que vamos a ir es decir, todo está yendo tan rápido, todo es tan eficiente que nos lleva a un punto en el que vamos a tener o una estandarización de los negocios, es decir, va a haber un único empresa que llegará a tener o a dominar muchas áreas de negocio, y eso, que es a donde creo que nos va a llevar todos estos cambios, nos va a llevar a una mayor humanización y a una mayor importancia en las relaciones humanas. Y por tanto, para mí el liderazgo en la era digital, también tenemos que hablar en la era postdigital, es decir, la digitalización es un proceso de eficiencia,
pero al final lo que nos va a permitir es tener muchísimas más relaciones y de más calidad entre las personas, con lo cual el grado humanista probablemente después de este periodo de adaptación será pues muchísimo mayor a la que hemos tenido en los años 80, en los años 90, es decir, de alguna forma seremos más personas, o así entendemos nosotros en LG que debe ser, ¿no? La innovación lo que tiene que hacer es darnos más tiempo para poder disfrutar de lo que a los humanos les gusta, que son las relaciones entre humanos. Es un poco... Y quizás tener, como me decía un directivo hace poco, conversaciones de más calidad, o por menos me decía, o al menos conversaciones en las organizaciones de nuestro país. Vámonos al claustro. Profesor Muñoz, profesor Ortega, opiniones, reflexiones. Bueno, yo ante todo quiero dar las gracias a Nicolás, Salvador, Jaime, por la esperanza que nos traéis, porque de verdad vemos que es posible compatibilizar todo lo que es la transformación digital con ese sentido humanista de que hablaba en estos momentos Jaime, porque cuando hablamos de liderazgo, hoy por hoy estamos hablando de personas. En esta revolución 4.0 todavía no estamos hablando de liderar robots, otras cosas, sino que estamos hablando de liderar personas. Y yo estoy convencido que aunque las tecnologías, las nuevas tecnologías están ahí, van a seguir avanzando, la clave del éxito importante de las compañías hoy en día va a estar o va a radicar en las relaciones humanas. Yo estoy convencido que esto es así, a pesar de todo el avance tecnológico y toda la transformación digital. Y hablando de transformación digital y liderazgo, hay nuevos escenarios que se nos abren por las nuevas tecnologías, pero también por la forma de visualizar un mundo global dentro del mundo de las organizaciones, de las empresas. Y hay tres escenarios que yo creo que, o al menos a mí, me preocupan desde un punto de vista funcional de cómo vamos a ser capaces de abordarlo en esta era digital desde el punto de vista del liderazgo, de la gestión de las personas. Uno tiene que ver con los nuevos escenarios. La globalización nos lleva a tener colaboradores en otras partes del mundo. ¿Cómo voy a liderar a personas que cuando yo a las 10 de la mañana tengo un gran problema, cómo voy a liderar a alguien cuando yo lo necesito y resulta que donde él está ubicado son las 3 o las 4 de la mañana? ¿Cómo voy a ser capaz de conciliar esta globalidad? Este sería un primer escenario. Un segundo escenario tiene que ver con la gestión de la diversidad. Se habla que hoy en día hasta 4 y 5 generaciones van a darse la mano en una misma compañía, en una misma empresa. Desde los millennials a los baby boom, personas que tienen unas expectativas, unas motivaciones muy diferentes a las otras que están pensando en la jubilación o en otros aspectos. ¿Cómo voy a ser capaz en esta era digital, desde mi liderazgo, de gestionar esta diversidad a estas personas? Porque a todas las necesito. Y hay un tercer escenario que yo creo que sí tiene mucho que ver con las nuevas formas de trabajo y que nos está abocando lo que llamamos el empleado, ya no sé dónde estamos, 3.0, 4.0, porque bueno, lo vamos ubicando en función de la revolución industrial donde nos movemos, que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo. UNIR es un ejemplo muy claro y además de éxito de que se puede trabajar desubicado desde domicilio. Más de 1.200 profesores cada día conectan y están en relación con todo el mundo y están trabajando desde sus hogares, desde sus domicilios, ¿no? Llevado esto al liderazgo, ¿cómo gestiono a esas personas que no tienen presencialidad, que no están a mi lado, ¿no? Y otro tema que suscita, ¿cómo voy a gestionar el tema de la conciliación de la vida personal y la vida familiar de estas personas? Porque esto es muy engañoso, y antes lo hablábamos con Jaime también cuando teníamos un rato de intercambio. Si tú entras hoy en día en Internet, en Google, y pones conciliación familiar, ¿qué te encuentras? Si os reto a que hagáis la prueba, te encuentras una mujer que está en la cocina, en el banco de la cocina tiene un ordenador y al lado tiene una cuna con un niño. Esto no es conciliación. Por lo tanto, desde las compañías, desde el liderazgo, vamos a tener que abordar también no solo la estrategia de que mis empleados trabajen desde casa, sino también una cultura que realmente garantice que la conciliación de la vida personal y la vida familiar sea auténtica.
Y esto también hay que liderarlo. ¿Cómo vamos a liderar todos estos escenarios tan diversos? Profesor Ortega, esto va muy bien. Y digo que va muy bien porque ha lanzado 4 temas para 4 futuros foros. 4 futuros foros. Pero seguro que sobre globalidad, diversidad, nuevos entornos, conciliación, nuestros invitados tienen algo que decir. Nicolás. Cualquiera, ¿eh? Sí, no, por ejemplo, bueno, pensando en eso, tema de conciliación, al final las nuevas tecnologías lo que están permitiéndonos es sin duda el poder hacer que las personas puedan trabajar de manera muy deslocalizada, como comentabas, y bueno, yo creo que eso de alguna manera ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que además, pensando un poco en cómo la diversidad, yo creo que uno de los secretos del éxito que se produjo en los años 80, 70, 80 en ciertas empresas americanas de la zona que ahora llamamos Silicon Valley, en aquella época era más bien del entorno de California y tal, tiene que ver precisamente con una serie de aspectos que están relacionados con la diversidad. Muchos de los fundadores de grandes empresas, esto no es un secreto, Intel, tal, son personas que provienen, muchos de ellos, del Medio Oeste, de una cultura que no entendía muy bien lo que era el concepto de jerarquía, ¿no? Por razones históricas, por su origen incluso de tipo religioso, no entendía la jerarquía y entendieron que una organización tenía que estar hecha por un montón de personas diferentes, desjerarquizadas. En empresas como Intel estaba prohibido hasta hace nada poner el cargo en la tarjeta. No existía un organigrama oficial dentro de la compañía. Y todo esto yo creo que permitió, ¿no? Propició un cambio importante que de alguna manera luego, en algunas ocasiones, queremos imitar muchas compañías sin entender quizá los elementos más internos de todo esto. A mí una cosa que me atrae mucho y también que digo que a veces es lo que más busco en las nuevas incorporaciones, en el talento que buscamos en las organizaciones y que reconozco que a veces no encontramos bien, son aspectos que muchas veces trae la diversidad, que es la diversidad de opiniones. Si no hay diversidad de opiniones, si no hay diferentes puntos de vista dentro de la organización tenderá a hacer siempre lo mismo. Fijaos que organizaciones incluso que tienen intereses diferentes. No es lo mismo lo que pensaría un gran accionista de una organización que pequeños accionistas que también pudiesen estar en la organización, que los empleados. Diversidad de fuentes de opinión es lo que hace muchas veces que las organizaciones sean capaces de innovar. Y por decir algo más que estas personas, ¿no? que la diversidad ayuda muchas veces en la organización, también es sin duda diversidad no solamente la que estamos pensando, hombre, mujer, diferentes orígenes, no, también educativa. Es decir, mucho del éxito de las organizaciones proviene de la intersección de diferentes disciplinas que no se estudia en ningún sitio y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer que la intersección sea de las personas que conocen, que tienen esos conocimientos. Yo creo que eso es importante. Salvador, ¿quieres añadir algo? Preguntas del profesor Muñoz. Nos vamos a ver qué opináis todos también con preguntas. Sí, yo creo que, de nuevo, insisto, yo tengo un largo recorrido profesional porque ya soy muy mayor, pero a veces sí que me creo toda esta revolución, ¿no? que está trayendo la tecnología y sí que creo fielmente y firmemente, ¿no? en una palabra que está muy de moda últimamente, que es la descentralización, que creo que va a dar solución a muchos de los retos con los que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Estamos, solamente creo, insisto, que estamos combinando sociedades descentralizadas y el tema de la globalización, la gestión de un mundo que está abierto a todos lados, pues se contrapone con una localización que creo que va a ocurrir de las economías, ¿no? O sea, ahora mismo, efectivamente, el mundo es global, ¿vale? Porque efectivamente gracias a las grandes corporaciones, gracias a que se han roto las barreras económicas y las propias barreras reales, ¿no? Con el mundo de Internet, pues se produjo una globalización que es lo que permitió crecer la economía de esta manera. Pero a la vez vamos a ir hacia una localización, una vuelta a la localización,
porque nos tenemos que repartir el mundo. O sea, antes, con la revolución industrial que hubo en el siglo XVIII, pues con la industrialización, ¿no? Pues se permitió pues que si antes tú hacías los zapatos aquí en España, pues resulta que ahora los haces en China, ¿no? Entonces te has cargado todos los trabajos de los zapateros, ¿no? Pero sí que vamos a economías donde se va a localizar, ¿no? De manera que volverán aquí trabajos que antes se han perdido, se volverán a hacer aquí, porque tenemos que encontrar trabajo para todas estas personas que se quedarán fuera, ¿no? Con la inteligencia artificial, con la robotización y demás, ¿no? Entonces, la globalización se resolverá con localización, ¿no? Se resolverá también con una cosa que se llama consenso, ¿no? Pues que ahora mismo como funcionan, y eso lo vemos en una tecnología, ¿no? Que es una de las que más me creo, que es, por ejemplo, la del propio blockchain, ¿no? Blockchain es un sistema absolutamente descentralizado y funciona, ¿vale? ¿Y funciona por qué? Porque funciona en base a un consenso. Bueno, funciona, o está en vías de funcionar, porque luego el consenso es muy bueno, pero después cuando no hay consenso lo que hacen son los famosos forks y se divide, ¿no? Pero sí que es verdad que se están buscando soluciones, ¿no? de gobernanza, ¿vale? De gestión de los distintos pareceres, gestión de la globalidad, ¿no? Precisamente en búsqueda de esa descentralización, en búsqueda de ese devolverle al usuario, ¿no? El poder del control de todo, ¿no? Y creo que la tecnología ahí va a ayudar a muchas cosas, ¿no? La globalización, la propia gestión, como decía, de las nuevas formas del trabajo. Ya creo yo, sinceramente, que las nuevas formas del trabajo, en línea con lo que he dicho antes, no va a ser que me va a contratar una empresa, porque básicamente pues las capas de arriba de una empresa son estructuras piramidales donde las capas de arriba ni se mueren ni se jubilan, las intermedias no suben y las de abajo no se liberan, con lo cual las nuevas formas del trabajo no pasan por las empresas, ¿vale? Pasan por la descentralización también del trabajo, pasa por la atomización del trabajo, ¿no? Pasa por el que yo sea capaz de encontrar una tarea que me cubra una necesidad y pueda, por otro lado, entregar a alguien una tarea que le cubra esa necesidad, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, que la propia tecnología, esta tendencia en la que estamos en el mundo, de la descentralización de todo, la atomización de todo, va a dar respuesta a muchas de las necesidades, ¿no? De las cuestiones que se plantean, ¿no? Profesor Muñoz, adelante. Gracias, Fran. Yo también tengo muchísimas preguntas que hacer, pero voy a tratar de ser breve por dar paso a los alumnos, que creo que podrán aportar mucho. La primera es centrar un poco esto, sobre todo por mí, porque yo no tengo una respuesta y a mí me gustaría llevarme de aquí una respuesta. ¿Qué es esto de lo digital? Yo no lo tengo tan claro. Tengo muchísimas definiciones y no sé con cuál quedarme. La segunda es, hablamos antes de la importancia que tiene la filosofía. Bueno, yo no sé si las preguntas son más importantes que las respuestas, no estoy seguro. Sí que a mí me gusta más ser como padre hacer una buena pregunta, como jefe o como líder hacer una buena pregunta y como profesor también. Me gusto más yo cuando hago una buena pregunta. Entonces me gustaría que nos dijerais qué pregunta nos tenemos que hacer hoy en este mundo digital, en este mundo bueno, tan cambiante, y qué preguntas les tenemos que hacer a nuestros colaboradores. Y la última reflexión es que estoy utilizando lo digital y tengo un foro con compañeros y amigos y he lanzado el enlace de esta charla. Algunos de ellos conocen a Jaime y me dicen lo siguiente. Hay alguna pregunta que creo que tiene retranca, pero hay otra que es más limpia. Me dicen, plantéale, Antonio, ¿cómo es posible que un español reflote una filial en Canadá, en este mundo tan global y digital, con dueños coreanos? Dice, es alucinante, ¿no? Y añade otro, dice, solo un tío como Jaime es capaz de hacerlo, ¿no? Después hay una que tiene retranca, yo creo, me vas a permitir, Jaime, que te la haga. Y dice, además tiene relación un poco con lo que ha dicho Pablo, que me ha gustado muchísimo, con la universidad y la empresa. ¿Es verdad, Jaime, que los de 6, y por eso yo creo que tiene retranca, son jefes de los de 10? Los de 6. Los de 6, los que sacan notas próximas. ¿O por qué los de 6 son jefes de los de 10? ¿Vale? Bueno, pues con alusiones, Jaime, ¿qué es lo digital? Intentamos responder y nos vamos a la redacción de UNI. Bueno, pues contestando alguna de las preguntas, yo la verdad es que me di cuenta de lo que hice en Canadá cuando volví a España y me di cuenta de que yo iba como una... No era como ir con Telefónica a Perú a trabajar, ¿no? Porque tu empresa es española y vas allí y vas un poco con el soporte. Yo cuando llego a Canadá, pues
Represento una empresa coreana de los cuales no conocía mucha gente en Corea, no tenía una protección especial o un acceso y tampoco era canadiense, con lo cual tenía una combinación de los que era bastante complicado. Pero bueno, también es cierto que sí me di cuenta que la tecnología... ahí me di cuenta de la globalización del mundo y que todo es muy parecido y que todo es muy similar y los problemas que teníamos en España eran muy similares a los que se tenían en Canadá, o incluso tus competidores eran prácticamente los mismos. Digamos que las cosas fundamentales eran prácticamente igual, cosa que a lo mejor hace muchos años no hubiera sido así, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de la importancia del entorno en el que nos movemos, en el que todo se estandariza de alguna forma y debido a la digitalización. Otra de las cosas también que me gustaron mucho cuando estuve allí es que gracias a la digitalización estaba más cerca de mis amigos y mis familiares que si estuviera en España. Yo todas las mañanas hablaba con amigos o con familiares y me sentía en el mismo entorno. Y luego respecto al 6 o al 9, pues creo que todo depende de la motivación. Yo creo que yo pienso que todos estamos en un nivel bastante estandarizado y si se brilla o no se brilla, fundamentalmente parte de la motivación que tienes, ¿no? Y si realmente le pones interés o la pasión que le pongas. Yo creo que hay gente que a lo mejor le ha destinado más esfuerzo a una cosa que otra. Por ejemplo, los estudiantes de la UNIR, muchos de ellos llegan a la UNIR después de empezar a trabajar y esos estudiantes son extraordinariamente brillantes porque están donde quieren estar y quieren obtener el conocimiento para dar su siguiente paso, es decir, su nivel de motivación es muy superior y por tanto brillan, cuando a lo mejor en la universidad o antes no habían podido brillar porque realmente no les motivaba. Entonces yo creo que la motivación es fundamental y en cuanto hablamos de liderazgo de personas y en el entorno digital, pues como he dicho antes, la digitalización o lo digital no deja además de ser una herramienta y lo que tienes que ver es cómo motivar a las personas, cómo hacer que las personas te sigan o que hagan lo que tengan que hacer, porque al final yo siempre tengo una frase bastante que ya repite mucha gente en mi empresa, pero es verdad, dice, no, nosotros somos gente normal que a veces somos capaces de hacer cosas extraordinarias, ¿no? El hecho de poder hacer cosas extraordinarias o no, no depende de la capacidad, que todos tenemos más o menos un nivel estándar, sino del nivel de motivación que tengas para hacerlas, ¿no? Los grandes hombres en el mundo han hecho las cosas muchas veces porque tenían que hacerlo, ¿no? Y porque se vieron en una situación en la que tenían que sacar lo que ellos pensaban que no tenían dentro para hacerlo, y eso es la motivación. Y la dificultad de nuestro entorno digital ahora es que a lo mejor, como he dicho antes, en el cuerpo a cuerpo puedes llegar a motivar a una persona, pero ¿cómo motivas a una persona que está trabajando a las 4 de la mañana en Chile, cuando tú estás en Corea con otros problemas? Es decir, es muy complicado. Entonces, si tú entiendes bien las herramientas que tienes a tu disposición, puedes llegar a ser un buen líder. Pero aun siendo un buen líder, te puedes convertir en un muy mal líder porque no eres capaz de transmitir lo que tienes que transmitir porque no conoces las herramientas que nos está ofreciendo ahora mismo pues el mundo, ¿no? ¿Os parece que pasemos directamente a los estudiantes? Sí. A ver qué preguntan. Pues pasamos el micrófono y Bosco Martín Algarra nos va a dar. Muy buenas tardes a todos. Es una tarea difícil la que me Son muchas, encomiendo, ¿no, Bosco? porque hemos tenido más de 100 apuntados a este foro. Muchos lo están viendo en directo, otros mandaremos la grabación para que puedan ver la sesión por diferido. Y bueno, pues aquí con ayuda del profesor Cardona hemos tenido que seleccionar un poco las preguntas, agruparlas, pero en torno a determinadas cosas que sí que realmente preocupan tanto a los que nos han enviado las preguntas antes como las que nos la están enviando ahora. Voy a hacer una pregunta, quizás la puede enfocar alguno de vosotros, pero oye, si queréis intervenir, apostillar algo, sentíos con libertad de hacerlo. Salvador, preguntan, ¿cómo convencer a tus colaboradores de que apuesten por algo que es completamente disruptivo y cuyos resultados económicos pues, no son inmediatos? Venga, pedimos brevedad, ¿eh? Pues creyéndotelo, ¿vale? Yo no me ha hecho falta convencer, ponerme en un atril y empezar a explicar qué es lo que hacer, sino que me han visto día a día entregarme a la tarea, ¿no? Es una labor de
creértelo, de levantarte todos los días y apostar por ello, caerte y volver a levantarte, volverte a caer y volverte a levantar, y estar absolutamente entregado a esta misión, ¿no? Y entonces, en cuanto estás entregado a la misión, tus colaboradores te ven que estás con un objetivo, que te lo crees, de verdad que te lo crees, ¿no? Pues enseguida te ayudan y se suben al barco para ayudarte. Una de las personas que nos están viendo preguntaba, bueno, decía, considero que uno de los retos más grandes en la era digital es poner a las personas primero. Pero ¿cómo podemos lograr esto cuando cada vez somos menos cercanos, más automáticos, generamos menos vínculos afectivos reales con clientes, con socios, con empleados? Algo salía también en la comida de este tema. Qué interesante. Lo dejo abierto. Jaime. Bueno, yo creo que no es así. Es decir, no creo que estemos más desnaturalizados o que socialicemos peor que antes, todo lo contrario. Yo creo que lo hacemos más. Ponía como ejemplo mi hijo pequeño, que a lo mejor tiene 100 amigos y habla con ellos todos los días, y en mi forma de entender la vida, pues digo, baja a jugar a la calle con tus amigos. Es decir, que tienen menos relaciones sociales que teníamos nosotros, no, tienen unas relaciones diferentes. Y a la hora de hacer que la gente te siga, es decir, yo creo que lo fundamental sigue siendo el creer en algo y creer en alguien. Es decir, y tú ponías el ejemplo, cuando te ven tirar del carro todos los días, es un poco el liderazgo que decía de Self, ¿no? Las organizaciones son espejos de la gente que lo lidera, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de transmitir ese mensaje de una forma efectiva, pues la gente te sigue y bueno, pues conviertes una empresa normal en una gran empresa, o al contrario, ¿no? Entonces creo que el liderazgo es fundamental, pero no creo que tengamos vayamos a un mundo de menos relaciones, sino de más relaciones y de relaciones más ricas, a través de otras herramientas, pero más ricas. Nicolás, ¿sobre esto algo quieres añadir? Sí, bueno, un poco en la misma línea. Yo creo que a nivel social las personas están más activas que nunca. Yo creo que ese no sería el problema hoy en día. Yo creo que las relaciones sociales, incluso el hecho de que exista una virtualidad, en el sentido de que las comunicaciones se producen a distancia, no por ello son de peor calidad muchas veces, porque bueno, la gente tiene inmediatez con muchísima más gente que antes, ¿no? Hay una cosa que son, al final, las redes virtuales, ¿no? Yo leí hace mucho tiempo, además, a alguien que realmente era un gurú, porque es un libro de hace unos 15 años, y lo que él decía es que los jóvenes, él se imaginaba que algún día estarían sentados a la mesa en la comida, por ejemplo, en la cena con sus padres, y mientras que en la cena están hablando de cualquier cosa en la cena, pues a lo mejor el chaval podía estar utilizando alguna aplicación, es decir, que esto no existía ni el WhatsApp ni nada por el estilo, que a lo mejor les permitía estar hablando con otros amigos suyos que en ese momento estaban cenando en las casas de sus padres, pero que ellos estaban creando una especie de mesa virtual entre todos ellos y estaban hablando también, bueno, pues yo estoy comiendo esto, ¿qué tal? Oye, o sea, la conversación trascendente a la hora de la cena. Y este gurú que escribía esta historia hace unos 15 años decía que eso le parecía de un valor extraordinario, el poder crear esas, digamos, comunidades virtuales instantáneas en las que se producían conversaciones, porque al final lo que te permite es enriquecer. No hay que olvidar que la innovación viene de las grandes ciudades. Hasta que no se pone mucha gente junta en un sitio, no se produce innovación. Si conseguimos hacer esto a nivel de redes, pues yo creo que puede ser interesante. De todas formas, no hay que olvidar que las conversaciones cara a cara también producen muchísima innovación y hay empresas como Apple, por ejemplo, que prefiere, ¿no?, las reuniones cara a cara, o sea que hay de todo, ¿no? Más preguntas. Preguntan cómo los jóvenes podemos convertirnos en influencers en el liderazgo de la era digital. Bueno, me gustaría comentar algo en este respecto. Bueno, no sé si influencers, pero yo creo que los jóvenes tienen que traer 3 cosas a las organizaciones, en mi opinión, que nos van a aportar muchísimo. La primera es creatividad. O sea, la creatividad yo creo que es un bien escaso en las organizaciones, de verdad. Y hace falta creatividad. Creatividad es pensar de otra manera cuando están todos pensando de una manera concreta o conectar cosas diferentes ante un problema concreto. En segundo lugar, iniciativa. Iniciativa, es decir, el hecho de que seas el más joven no significa que no puedas aportar ideas y no tener iniciativa. Y la última, que a mí me gusta mucho, es todoterrenismo. Es decir, valer para todo, porque es
lo que les ocurre a las personas que progresan en las organizaciones. De alguna manera es un comportamiento como si estuvieses en una startup, pero dentro de una organización grande. Yo creo que eso es un valor para que los jóvenes deberían traernos a las organizaciones. Muchas gracias. Juliana nos pregunta cómo encaminar exitosamente el liderazgo teniendo en cuenta la existencia de múltiples generaciones en la compañía y que la mayoría de sus líderes aún no comprenden las nuevas generaciones y la era digital. Lo pregunto porque también es una pregunta que ha llegado, el tema de la resistencia al cambio dentro de las organizaciones. ¿Cómo encaminar ese liderazgo? Bueno, pues yo creo que es el tener distintas generaciones es riquísimo para una compañía, ¿no? Desde luego la generación más antigua tiene experiencia, ¿no? La generación nueva o la generación que está en el momento tiene el trabajo y tiene la función de liderar eso, y las generaciones nuevas, como ha dicho Nicolás, ¿no? Pues tienen toda la creatividad y la energía, ¿no? de la gente joven, ¿no? Entonces yo creo que es simplemente coger los atributos de cada una de esas generaciones para hacer grande cualquier compañía, ¿no? Sí, yo aconsejaría a la gente que viera la película del becario. Generalmente lo que nos... Sí, varias veces. Porque generalmente... La de Robert De Niro, sí. Lo que nos pasa a todas las generaciones es que pensamos que lo nuestro, que nosotros somos los diferentes y somos los buenos, los otros no lo saben y tal. Yo creo que iremos a un mundo, creo, en el que vamos a dar el valor correcto a las diferentes personas, ¿no? Y vamos a poder extraer el conocimiento, la sabiduría, etcétera, y hará que todos crezcamos con ello, ¿no? Es decir, entonces, un buen líder lo que tiene que hacer es entender cómo trasladar el mensaje a los diferentes entornos, a las diferentes generaciones que haya en la compañía. Tú no puedes tratar a dos personas de la misma forma. Si tú trataras a dos personas de la misma forma, se acabaría el liderazgo humano y sería un liderazgo robótico, ¿no? Aquí se trabaja de 9 a 10 y no se queja nadie, ¿no? Entonces ya puede ser mayor, pequeño, etcétera. Te da igual. Entonces tú tienes que adaptar muy bien tu mensaje. Pero quizá una de las cosas que decís para los jóvenes de ahora, yo creo que es una oportunidad increíble la que estamos viviendo ahora, y los jóvenes especialmente, porque por primera vez en la historia de la humanidad se puede escuchar a alguien muy joven, que antes no tenías la opción. Yo cuando empecé a trabajar, vamos, que mi voz no llegaba ni fuera de la puerta del sitio donde estaba trabajando. Es que no se oía y no tenía ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, si hay gente capaz, hay gente que viene con ideas, hay gente que viene con esa pasión y con esas ganas, está en el mejor momento de la historia de la humanidad para hacer que se convierta en una gran idea y hacer que una gran compañía que crees que a lo mejor no puedes cambiarla, la puedes cambiar de la noche a la mañana. Y de hecho todas las startups y todas estas cosas pues no dejan de ser gente joven con buenas ideas, con las herramientas que necesitan para llevarlas a cabo de una forma muy, muy rápida y muy eficiente. Es una especie de altavoz como el que no se ha tenido nunca en la historia. Ha habido varias preguntas vinculadas a algo muy importante para unir, es la formación, ¿no? De hecho, preguntan, ¿qué formación recomendaríais a alguien que quiere ser líder en la era digital? Esta pregunta, además, me viene muy bien para hacer el comercial, que en UNIR hay bastantes MBAs, que pues, se puede elegir cualquier MBA para ser líder, pero vamos, os preguntan a vosotros, ¿qué formación creéis necesaria pues, para convertirnos en un líder de la era digital? Reflexión con cuña publicitaria. Sí, además yo voy a hacer también una cuña publicitaria para la universidad, porque igual que habéis comentado antes que había líderes, ¿no? Pues que tenían una capacidad extraordinaria para, sin estudiar, ser capaces de construir cosas tan grandes como Apple, ¿no?
Yo creo que esos son pues, genios, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, como comentabas antes, que todos estamos en un plano más o menos igual y lo que necesitas es cultivarte y aprender, ¿no? Y el aprendizaje es lo que aprendes en los libros y lo que aprendes en las experiencias, ¿no? Y en una universidad como la UNIR, ¿no? que es capaz de unir muchas experiencias y mucho texto y mucha teoría y tal, pues es fundamental para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, si eres un genio, evidentemente, como Steve Jobs, pues ole, no hace falta que te enseñe nadie, ¿no? Y es inspiración divina, ¿no? Como antiguamente los reyes venían de Dios. Pero yo creo que el común de los normales necesitamos formación y es fundamental la formación y es fundamental la formación correcta y bien dirigida, ¿no? Y eso es capaz de hacerlo pues gente que tiene experiencia, gente que tiene entrega, que tiene cultura del esfuerzo, ¿no? Y gente que está pues normalmente en las universidades, ¿no? Y que está bien dirigidas, ¿no? Pues una pregunta más, ¿no? ¿Nos da tiempo? Bueno, ¿Quieres decir algo? yo quería comentar que mi recomendación sería que todo aquello que puede ser automatizado no es una buena opción, porque las máquinas podrán hacer las cosas de una mejor forma, pero todo aquello relacionado con las relaciones sociales y con las humanidades es quizá donde pondría mi foco, ¿no? Creo que para liderar cualquier cosa en la vida, pues lo que necesitas es entender los comportamientos humanos, la situación en la que te encuentres, cómo trata a las personas, etcétera, etcétera. Y por supuesto yo les recomendaría que si quieren ser líderes en una época digital o postdigital, cuando estemos en otro entorno, lo más importante es el conocimiento humano, ¿no? Y la experiencia. Y quizá también una cosa que ha salido en la comida, el tema del mentoring. Es decir, si tú quieres ser un buen líder, elige un buen mentor, porque es el que te va a ahorrar muchísimo tiempo y te llevará más rápidamente a donde quieres ser. Y al final, en la vida de las personas, nosotros siempre tenemos un espejo o tenemos alguien en el que nos queremos parecer, ¿no? Viene un buen profesor que hemos tenido, o una persona que nos ha influenciado, o nuestros padres, etcétera, etcétera, que son mentores en la vida que nos hace ser mucho mejores, ¿no? Pues, en mi opinión, yo les recomendaría, si quieren ser buenos líderes, elige un buen mentor y te convertirás en un buen líder. Nos da tiempo para la última. La última es, si en la era digital el liderazgo es una cosa que de directivos o cualquier persona de la base lo puede ejercer también. Pues una reflexión rápida de 15 segundos cada uno y nos despedimos. Nicolás. Precisamente el mundo digital lo que permite es que cualquiera pueda ser líder, sin duda. Es decir, es la época en la que más nivel de desjerarquización está ocurriendo en las organizaciones. Pues muchas gracias, Nicolás Moya. Salvador Casquero. Estoy absolutamente de acuerdo con Nicolás. Se han perdido los países, se han perdido las edades, se han perdido los sexos. En la era digital todo el mundo somos iguales, ¿no? Y efectivamente está... Bueno, yo pienso exactamente sí. Yo pienso exactamente lo mismo. Es decir, la oportunidad que hay ahora mismo para todo el mundo es enorme y se han derribado muchas barreras, más barreras que se van a derribar, y la autenticidad es lo que va a marcar la diferencia en cuando todo esté más o menos estandarizado. Volveremos a las cosas más auténticas, más diferenciadas. Pero esa será la era postdigital, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos en un entorno que todo el mundo tiene las mayores posibilidades que ha tenido nadie en la historia de la humanidad para... Es decir, como Operación Triunfo. Antes cantaban 3 tíos y ahora tú haces Operación Triunfo y salen 200 personas que cantan mejor que los cantantes de toda la vida, pero no tenían la oportunidad de enseñarlo. La digitalización lo que le permite es que si tú lo tienes dentro, si tú eres una persona excepcional, desde luego vas a tener la oportunidad de que la gente lo descubra y lo valore. Antiguamente no era así. Pues lo tienes dentro. ¿Eres una persona excepcional? Seguro que sí. Pues adelante, adelante con toda la reflexión que hemos tenido. Gracias a los 3 por estar con nosotros. Hacer una pausa. Generosidad también a través del conocimiento, de que directivos estén con nosotros. Gracias también a todos ustedes que han estado pacientes. Enseguida hay una encuesta para poder conocer
todos vuestra opinión, no se marchen, se rellena enseguida, y quiero agradecer especialmente, decano, muchísimas gracias, profesor Cardona, gracias a los profesores Ortega, profesor Muñoz, gracias a todo el equipo de contenidos, Bosco, de la UNIR, gracias a todo el equipo que está detrás de las cámaras, en estos foros que echan a andar, que comienzan, los que estamos acostumbrados a hablar con directivos de recursos humanos en distintos encuentros y plataformas de comunicación. Hay un denominador común, que es vuelve a estar el gran titular en estos foros, el factor humano, ¿no? Las relaciones humanas, a pesar del entorno en la era digital, sigue estando en primer plano. El conocimiento clave, la divulgación de ese conocimiento también. Pero aprender a seguir siendo persona en un entorno digital sigue siendo importante para estos directivos que hoy nos acompañan. Desde la UNIR, desde Madrid, a todos ustedes, allá donde estén, sigan estudiando en la UNIR y reflexionando, pero muy buenas tardes.